Vamos a iniciar una práctica de examen del tema de estadística, la cual va a abarcar tres habilidades específicas. Las medidas estadísticas del resumen con datos agrupados, con datos sin agrupar, además de determinar el promedio ponderado. Nos encontramos la habilidad número 1 del primer tema del examen. Vamos a estar oscilando entre tres habilidades. Y la número 1 dice resumir un grupo de datos mediante el uso de la moda, la media aritmética, la mediana, los cuartiles, el máximo y el mínimo, e interpretar la información que proporcionan dichas medidas. La primera pregunta o el primer grupo de preguntas está a base de un contexto y dice: considera el siguiente contexto para responder las preguntas 1, 2, 3 y 4. La situación dice: Pedro determinó una muestra aleatoria de las temperaturas en grados Celsius de donde vive, obteniendo las siguientes mediciones. Y ahí aparecen algunas temperaturas: 24, 29, 30, un 2, un 39, un 15, un -1, 38, 25, 32, 24, 41, 21, 25 y 40. Y de acuerdo con esa información, hay que contestar. Ok, vamos a ver cuál es esa primera pregunta. Dice, número 1, ¿cuál es la media aritmética? Hay que recordar que el sinónimo de media aritmética es promedio de los datos. ¿De cuáles datos? De las temperaturas que Pedro determinó de dónde vive. Ok, yo debo de recordar cómo obtener la media aritmética. Y sí, la media aritmética se determina o se calcula sumando todos los datos que me dan y lo divido entre la cantidad de datos que sumé. Entonces yo debo de comenzar a sumar 24 más 29 más 30 más 2, sigo sumando hasta llegar al último número. Aquí se puede ver esta sumatoria: 24 más 29 más 30 más ese -1, sigo sumando y cuando yo determino esa suma me doy cuenta que tiene por total 384. Esa no es la media aritmética. La media aritmética se compone de esa sumatoria y lo divido entre la cantidad de datos que sumé. Recordar que el símbolo de la media aritmética es una X con una barra encima y en ese caso es igual a una división. ¿De cuál división? De 384 entre 15. Y esta división nos da 25,6. Así que el promedio de las temperaturas que Pedro determinó o recolectó es de 25,6 grados Celsius. Ok. La pregunta número 2 dice: ¿cuál es el valor del primer cuartil de los datos? Nuevamente recordamos los datos que fueron los que recolectó Pedro. Y para determinar esos cuartiles, el paso fundamental, cuando son datos sin agrupar, como en este caso, tengo que ordenarlos de menor a mayor. Cuando yo ordeno esos datos de menor a mayor, me va a quedar esta serie de la siguiente manera: -1, 2, 15, 21, 24, otro 24, 25, repito el 25, 29, 30, 32, 38, 39, 40 y 41. Después de que yo los he ordenado de menor a mayor, voy calculando la mediana de esos datos. Recordar que la mediana es un número que me divida esos datos en dos partes iguales. En este caso, yo puedo ver que el 25 es el número que, ya que tengo los datos ordenados de menor a mayor, lo dividió en dos partes iguales. Yo puedo ver que a la izquierda de ese 25 tengo 7 datos: el -1, el 2, el 15, el 21, el 24. Otra vez el 24 y el 25 son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 datos.
Y a la derecha de ese 25, que es la mediana, también me encuentro 7 datos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yo puedo determinar que el 25 es la mediana de este conjunto de datos. Después de que yo obtengo quién es la mitad, para determinar el primer cuartil, me voy a la información que tengo aquí a la izquierda. Y en la izquierda tengo que ver o determinar si existe un número que lo divida en dos partes iguales. Claro, en este caso el número que hace eso es el número 21, porque yo puedo ver que a la derecha de ese 21 hay 1, 2, 3 datos y a la izquierda también tengo 3 datos, 1, 2, 3. Quiere decir que el cuartil 1, que lo representamos con una Q, es igual a 21. Ok. La pregunta 3 de este grupo de preguntas dice: ¿cuál es el valor del segundo cuartil? Ok, ya lo determinamos. Tengo que recordar que el segundo cuartil coincide con la mediana. Acá cuando comenzamos a hacer el ejercicio, conseguimos un número que dividiera esos 15 datos en dos partes iguales y el número que lo hace es el 25. Es la mediana, así lo hicimos. Entonces no queda de más que el cuartil 2 valga 25. Aquí hay que recordar que el segundo cuartil coincide con la mediana. La pregunta número 4 dice: ¿cuál es el valor de la moda de los datos? Ok, voy a tomar como referencia cuando ordené la serie de menor a mayor. Es una forma más fácil, más tangible, digamos, ¿verdad? Entre lo que cabe el abuso de esa palabra, para determinar cuál es la moda de los datos. Tengo que irme a la definición de moda. Y en palabras más o menos, a grosso modo, se dijo que la moda es el dato que más se repite, el dato que más frecuencia tiene. Por acá yo puedo ver que el 24 se repite 2 veces, pero también puedo ver que el 25 se repite 2 veces. Cuando analizamos la moda, vimos que podía tener una moda, podía ser bimodal, en el caso que tuviera dos modas. En el caso que tuviera más de dos modas, llamábamos al grupo de datos multimodal, o que tenía una limitante también encontrar la moda, porque si los datos no se repiten, no hay moda. En este caso, tiene dos modas, es bimodal. En este caso, la moda, que la represento con el símbolo MO, es igual a 24 y 25. Tiene dos modas. No es solo 24, no es solo 25. Tiene dos modas. Ok. Viene otro grupo de preguntas, la número 5, 6 y 7. La leemos. En las Olimpiadas Regionales de Matemática de Secundaria, se debe de premiar con medallas a aquellos estudiantes que obtengan una calificación mayor que el puntaje promedio obtenido en la calificación de la prueba. Una vez aplicada la prueba, que valía 50 puntos, se tiene el siguiente cuadro resumen. Y aparece esta distribución de frecuencias, donde los puntajes vienen de esta manera: de 0 a menos de 10 puntos, una frecuencia de 8; de 10 a menos de 20, una frecuencia de 24; de 20 a menos de 30, una frecuencia de 32; de 30 a menos de 40, una frecuencia 44; y de 40 a 50 puntos, una cantidad o una frecuencia de 36. De acuerdo con la información anterior, conteste. Vamos a ver cuál es la pregunta número 5. La pregunta número 5 dice: ¿cuál es el valor máximo de los datos? Y vuelve a aparecer la distribución de frecuencias. Si recuerdo el contexto,
me están hablando de que algunos estudiantes de secundaria hicieron una prueba de olimpiadas de matemática. Y la prueba va de 0 puntos a 50. Aquí es muy fácil saber cuál es el máximo, que el máximo lo representamos con estas palabras, max. El máximo que se podía obtener en esa prueba eran 50 puntos. Por lo tanto, el máximo es de 50. La pregunta número 6 nos dice, ¿cuál es el valor de la mediana de los datos? Ok. Para obtener el valor de la mediana, que es lo mismo que el cuartil 2, en una distribución de frecuencias, debo de calcular las posiciones. Para poder determinar las posiciones, debo de saber cuál es el total de datos. Apareció una última fila que dice total y aparece un 144. ¿De dónde salió el 144? De sumar la columna de la frecuencia. Cuando yo sumo 8 más 24 más 32 más 44 más 36, eso me da por resultado 144. ¿Cuántas personas, porque fueron alumnos, hicieron esta prueba de olimpiadas de matemática? 144 estudiantes. Con ese 144, que es mi cantidad de datos, voy a calcular las posiciones del cuartil 1, del cuartil 2 y probablemente las del cuartil 3. Voy con la PQ, que significa posición del cuartil 2. Como lo habíamos analizado en el aula, esa posición se obtiene de agarrar el total de datos y dividirlo entre 2. Porque el cuartil 2 coincide con la mediana, que representa la mitad de los datos, el 50%. 144 dividido entre 2 nos da 72. ¿En qué posición encuentro la mediana? La mediana la encuentro en la posición 72. No quiere decir que la mediana vale 72. No puede valer 72 porque el máximo de puntos es 50. Está en la posición 72. En la persona que está ordenada de menor a mayor en la posición 72, la calificación que obtuvo esa persona representa la mediana de los datos. Para determinar esta posición acumulada en esta distribución de frecuencias, nos vemos en la necesidad de hacerle una columna extra a la tabla. Y comienzo a hacer una sumatoria acumulada. Comienzo con la primera frecuencia, que es 8. Le asumo la siguiente categoría. 8 más 24, 32. Vean que voy como en diagonal, como en un zigzag. Ya llevo acumulado 32, pero a ese 32 tengo que sumarle la siguiente cantidad de personas en esa categoría, que es 32. Sería 32 más 32, 64. Ahora al 64 le sumo la frecuencia de la siguiente categoría, que es 64 más 44, que en ese caso es 108. Y finalmente al 108 le sumo lo último que me queda en la frecuencia de la última categoría. Y 108 más 36 es 144. Me doy cuenta que hice bien, digamos, esa suma acumulada porque llegué al mismo total de la tabla, de esta distribución de frecuencias. Ahora lo que me queda acomodar son las posiciones que acumulan estos renglones, por decirlo de alguna manera. Yo sé que el primer renglón, donde está este 8 verde, va de la posición 1 a la posición 8, porque acumulaba hasta la posición 8. El siguiente renglón ya no va de la posición 8. ¿Cuál posición sigue de la 8? La 9. Quiere decir que este segundo renglón con verde que estamos completando abarca de las posiciones 9 a la posición 32. El siguiente renglón no comienza en la posición 32, le tengo que sumar 1. 32 más 1, 33.
este renglón va de la posición 33 a la posición 64. Quiere decir que el siguiente renglón va de la posición 65, porque a este 64 le sumo 1, tengo el 65, hasta la posición 108. Y finalmente, el último renglón tendría de la posición 109 a la posición 144. ¿Cuál posición ando buscando? La posición del cuartil 2, que es la mediana, que está en la posición 72. En estos renglones que completamos con verde, debemos de buscar dónde me encuentro la posición 72. No queda de más que en este penúltimo renglón que abarca de la posición 65 a la posición 108, pues me encuentro en la posición 72. Ok, ¿la mediana vale 44? No, no vale 44, vale la categoría que representa. En este caso son los puntajes de la prueba, de 30 a menos de 40. Como la categoría tiene dos números y solo queremos una respuesta, buscamos la marca de la clase de esta categoría, que es el punto medio entre 30 y 40. ¿Cómo se obtiene? Se suma 30 más 40, 70. Lo divido entre 2 y me dice que esa marca de clase es 35. Claro, de 30 a 40 la mitad es 5, porque van múltiplos de 10, entonces a 30 le sumo 5, 35. Ok, este 35 es lo que vale el cuartil 2 o la mediana. ¿Qué quiere decir eso? Que el 50% de los estudiantes obtuvo 35 puntos o menos. O, si lo quiero ver del otro lado, el 50% de los estudiantes tuvo 35 puntos o más. Vamos a trabajar una segunda habilidad. Vea que nos vamos a estar moviendo constantemente entre la habilidad 1 y 2 y en un caso particular la habilidad 3. Aquí dice, utilizar la media aritmética ponderada para determinar el promedio cuando los datos se encuentran agrupados en una distribución de frecuencias. Ok. La pregunta 7 me dice, ¿cuál es la media aritmética? Y recordar que la media aritmética es sinónimo de promedio de los datos. ¿De cuáles datos? De los que traía la tabla. Aquí viene otra vez la tablita, ¿verdad? De la cual yo sé que el total es 144. Vuelvo a recordar, ¿de dónde salió el 144? De la suma de la frecuencia. Como la primera categoría va de 0 a menos de 10 puntos, yo tengo que resumirla por conveniencia con un solo número. Y ese solo número es la marca de la clase, que es el punto medio. De 0 a 10, el punto medio es 5. De 10 a 20, el punto medio o la marca de la clase es 15. De 20 a 30, el punto medio es 25. De 30 a menos de 40, ya habíamos determinado en el ejercicio anterior que la marca de la clase o ese punto medio es 35. Y defino la mitad de este rango, de 40 a 50, que en este caso es 45. Vean que pasé de una categoría de dos números, que contiene dos números, de 0 a 10, a solo una marca de la clase. Se recomienda trabajar con el punto medio, eh, para no irnos a los extremos, ¿verdad? Así lo trabajamos en el aula y pues así esperaría que se haga en la prueba. ¿Cómo hago para obtener la media aritmética cuando estoy en una distribución de frecuencias? Forzosamente tengo que agregar una columna extra, porque ocupa hacer unas multiplicaciones. Sí, tengo que hacer las multiplicaciones de estos renglones, de la información que tienen esos renglones. Por acá lo que yo tengo que hacer es la multiplicación de 5 por 8. 5 por 8, 40. Vuelvo a multiplicar el segundo renglón, sería 15 por 24 y en ese caso me da 360. Después multiplico 25 por 32.
Cuando yo multiplico 25 por 32, eso me da 800. Casi finalizando, multiplico 35 por 44 y 35 por 44 da por total 1540. Y ya finalmente multiplico 45 por 36. Y eso da por resultado 1620. Ok, ¿de dónde salió el 5, el 15, el 25, el 35 y el 45? En la marca de la clase de las categorías donde fue resumida o agrupada los puntajes de la prueba que corresponden a la mitad de ese intervalo. Ok, ¿cómo se obtenía la media aritmética? En palabras, a modo grosso, era la sumatoria de todos los datos dividido entre la cantidad de datos. Aquí hay un paso extra. ¿Cuál es el paso extra? Como es una distribución de frecuencias, tengo que hacer una multiplicación. Entonces, para obtener la media aritmética o promedio en una distribución de frecuencias, a los resultados de esas multiplicaciones son las que voy a sumar. Vean acá donde aparece el 40 más 360 más el 800 más 1540 más 1620. Y esta sumatoria que corresponden a estas multiplicaciones que se realizaron en el paso anterior da por resultado 4350. Ahora, la media aritmética dice que se representa con una X y una barrita encima. Es la división de esa suma entre el total de datos. Vean dónde aparece esa división, aquí en forma fraccionaria, donde aparece el 4350 y lo divido entre la cantidad de datos, que en este caso la cantidad de datos es 144. Cuando yo hago o realizo esta división, me da aproximadamente 30,27. Quiere decir que en promedio los estudiantes obtuvieron esta cantidad de puntos en la prueba, o sea, 31, 30, 31. En el examen, ¿cuántos decimales tenemos que dejar? 2. Aquí cortamos el decimal y por eso apuntamos que es aproximadamente 30,27. Ok, aquí estamos en el marco de la segunda habilidad. Utilizar la media aritmética ponderada para determinar el promedio cuando los datos se encuentran agrupados en una distribución de frecuencias. Ok, volvemos a la habilidad número 1. Vamos a estar oscilando entre la habilidad 1, 2 y en algún momento un ejercicio con la habilidad número 3. Y otra vez viene un contexto. Vienen 3 preguntas que dependen de un contexto. Dice, considere el siguiente contexto para responder las preguntas 8, 9 y 10. Un grupo juvenil tiene las siguientes distribuciones de edades. Edad en años, número de alumnos. Con 11 años, 8 alumnos. Con 12, 4. Con 13, 3. Con 14 años, 10. Con 15 años, 6. Para un total de 31. ¿De dónde sale ese 31? Claro, yo sumé el 8 más 4 más 3 más 10 más 6. Eso me da 31. De acuerdo con la información anterior, conteste. Ok, vamos a ver qué dice la pregunta número 8. La pregunta 8 dice, ¿cuál es el valor del cuartil 3 de los datos? Ok, hay varias formas para determinar el valor de ese cuartil 3. Nosotros vimos que no solo hay una forma, en algunos casos no hay una respuesta única, ¿verdad? Se valoran algunas opciones. De aquí vamos a explicarlo de la manera que creo que es la más oportuna. De repente habrá otra manera, pero bueno, para el día del examen lo vamos a trabajar como está explicado acá. Para determinar el cuartil 3, yo tengo que determinar las posiciones de los cuartiles. Ve que aquí dice PQ2. Tengo que determinar la posición del cuartil 2. Para determinar la posición del cuartil 2, tomo los 31 datos que tengo y lo divido entre 2. Y eso me da 15,50. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que el cuartil 2 está en la posición 15,50. Sí, no, lo mejor, lo más apropiado es decir que el cuartil 2 está entre la posición 15 y la posición 16. De momento vamos a trabajar así con decimal, pero nada más recordar que esta posición, como es una posición lo que representa, este número, ¿verdad? Más bien dicho,
está entre la posición 15 y la 16. No hay medias, ni cuartas, ni decimales posiciones, ¿verdad? ¿Cómo hago para obtener la posición del cuartil 1? Pues yo tomo esta mitad que ya obtuve, que fue 15,50, y la divido entre 2. El cuartil 1 es la mitad de la mitad, es el 25% de los datos, es la cuarta parte. Cuando yo hago esa división de 15,50 dividido entre 2, me da por resultado 7,75. ¿Qué quiere decir eso? Que el cuartil 1 está entre la posición 7 y la posición 8. Finalmente, voy a sacar la posición del cuartil 3. Esa es más fácil, la hicimos más prácticas en el aula porque fue sumar la posición del cuartil 1 y le sumo la posición del cuartil 2. Ve que aquí aparece con verde el 7,75, le sumo con azul el 15,50 y eso nos da 23,25. ¿Qué quiere decir eso? Que el cuartil 3 no vale 23,25. No, que el cuartil 3 está en esa posición. Y en palabras más concretas, está entre la posición 23 y la posición 24. El cuartil 3 está entre la posición 23 y la posición 24. Ahora, ya sabiendo en qué posición está el cuartil que ando buscando, porque es el 3, tengo que buscar cómo acomodar esas posiciones en la tabla. Entonces, forzosamente me veo obligado a crearle una columna más a esa tabla. Y comienzo a hacer una suma acumulada del número de alumnos, comenzando con 8. A este 8 le sumo la siguiente categoría, que es 4. 8 más 4, 12. Sigo haciendo esto para abajo. 12 más 3, 15. 15 más 10, 25. Y finalmente, 25 más 6, 31. Me doy cuenta que hice la suma acumulada bien porque llegué al mismo total de datos que contiene esta información. En este primer renglón va de la posición 1 a la posición 8. El segundo renglón ya no iría hasta la posición 8, iría de la posición 9, que es 1 más, 8 más 1, 9, de la posición 9 a la posición 12. El tercer renglón, siguiendo esta lógica, iría de la posición 13 a la posición 15. Luego, el otro renglón iría de la posición 16 a la posición 25 para finalizar con el renglón que va de la posición 26 a la posición 31. Ok. Recordar que andábamos buscando la posición del cuartil 3, que quedamos que estaba en esta posición en decimal, que para nosotros es la posición 23 entre la posición 24. Está entre esas dos posiciones. ¿Cuál de estos renglones tiene la posición 23 y 24? Así, este renglón, vean acá donde lo señala la flecha, porque contiene de la posición 16 a la posición 25. Ahí está la posición 23 y está la posición 24. Ok, ¿el cuartil 3 vale 10? No, no vale 10. Vale la categoría que representa. En este problema hablábamos de un grupo juvenil que mostraba una distribución de frecuencia de las edades. Ok, ¿cuánto vale mi cuartil número 3? Mi cuartil número 3 vale 14 años. Ok. Quiere decir que el 75% de los alumnos o de los jóvenes tiene 14 años o menos. La pregunta número 9, en ese mismo contexto, no solicita la moda. Curioso, porque ya calculamos una moda con datos sin agrupar. Ahora vamos a determinar una moda con datos agrupados. Más de uno, cuando trabajamos esto en el aula, me dijo que no había moda porque no habían números que se repetían. Veo un 8, un 4, un 3, un 10, un 6, ningún número se repite, entonces muchos dijeron que no había moda. Acá hay que recordar que la moda, como está en una distribución de frecuencias, es el número que tenga la mayor cantidad de alumnos. No es 8, no es 4, no es 3 y no es 6.
Evidentemente, el número mayor en la cantidad o número de alumnos o en la columna de la frecuencia es este 10. La moda no es 10, es la categoría que representa. En este caso, ¿cuál categoría está representando? El de 14 años. Entonces, ¿cuánto vale nuestra moda? Nuestra moda en este caso solo una y vale 14. La pregunta 10, vamos con la segunda habilidad, y nos solicita cuál es la media aritmética, otra vez sinónimo de promedio, de los datos. Tengo esta distribución de frecuencias y tengo que determinar ahí cuál es la media aritmética o el promedio de estos años. Como lo hicimos hace un par de ejemplos o ejercicios, me veo forzosamente en la necesidad de crear una nueva columna. En esa nueva columna tengo que anotar el resultado de algunas multiplicaciones. En este caso de la primera, que sería 11 por 8. 11 por 8, 88. Hago lo mismo en el segundo renglón, que sería 12 por 4. 12 por 4, 48. Luego le hago 13 por 3. 13 por 3 es 39. Ahora sería 14 por 10, que es 140. Y finalmente la multiplicación de 15 por 6. 15 por 6, 90. Ahora, ¿qué tengo que hacer con los resultados de estas 5 multiplicaciones? Seguir el procedimiento de la media aritmética, que es la suma de los datos dividido entre la cantidad. Sumo esos datos, que son 88 más 48 más 39 más 140 más 90, y ese total da de 405. Recordar que en la media aritmética se representa con una X y una barra encima, y eso va a ser igual entonces a la división de 405 entre 31, porque es el total de datos que tiene esta tabla. Cuando hago esta división da aproximado 13,06. Entonces, ¿cuál es la media aritmética de este grupo de jóvenes? 13,06. En promedio ellos tienen 13,06 años. Ahora vamos a resolver un ejercicio con respecto a la tercera habilidad que se evalúa en esta prueba, o el tercer tema de examen, por decirlo de esta forma. Determinar la media aritmética, otra vez la media aritmética, en grupos de datos que tienen pesos relativos o ponderación diferentes entre sí. El tratamiento que se le da es similar al de la media aritmética en una distribución de frecuencias. La pregunta 11 dice, considere la siguiente situación problema. Un curso de inglés incluye 4 componentes y para su aprobación se debe obtener un promedio mínimo de 70 en escala de 1 al 100. A continuación se muestran las calificaciones de 2 estudiantes y los valores porcentuales de cada componente. Ok, veo una tabla, una distribución de frecuencias técnicamente. El componente del habla vale 45%. La componente de lectura 25%. La de escucha 20% y la de escritura 10%. Si yo sumo estos componentes, sus valores, da 100%. Veo las notas de Ana en cada una de esas componentes y las notas de Juan. Ok. De acuerdo con la información anterior, determine el promedio de cada estudiante. O sea, yo tengo que determinar el promedio de Ana y el promedio de Juan. La cantidad de aprobados y ordenar el nombre de cada estudiante de menor a mayor. Como son dos, no hay mucho. O va Ana de primero y Juan de segundo, o al revés, Juan de primero y Ana de segundo, ¿verdad? Ok, en la tarea había una parecida con 3 estudiantes, por eso aquí la pregunta se arrastró, ¿verdad? Con ese 3, porque era parecida a la de la tarea.
Aparecen aquí las notas de Ana y para determinar las notas de Ana tengo que darle un tratamiento similar al de una media aritmética en una distribución de frecuencias. ¿Cuál es esa? Que tengo que multiplicar. En este caso multiplico solamente 45 por 55 y eso da 2475. Ahora multiplico solamente 25, no hace falta ponerle el símbolo porcentaje, por 45 y eso da 1125. Aquí multiplico 20 por 90, 1800 y finalmente 10 por 100 y eso da 1000. Para determinar esta media aritmética, tengo que sumar estos cuatro resultados. 2475 más 1125 más 1800 más 1000. Esa sumatoria da 6400. Para determinar la media aritmética, después de que uno obtiene esta sumatoria, lo que hace es una división de esta suma entre el total de datos, que en este caso la ponderación suma al 100%. Aquí aparece el promedio, que es una X con una barrita, hago la división y obtengo el promedio final de Ana. Ana obtuvo una nota final, cuando sumé todas estas componentes, de 64. Ok, un trabajo similar es el que tengo que hacer con las notas de Juan. Aquí aparecen las notas de Juan y voy multiplicando. 45 por 100. 45 por 100 es 4500. Ahora multiplico 25 por 100 y eso me da 2500. Ahora multiplico 20 por 60 y eso me da 1200. Y finalmente multiplico 10 por 70 que da 700. Y aquí calculo el promedio de las notas de Juan, que tengo que sumar estos cuatro resultados, que sería 4500 más 2500 más 1200 más 700 y esa suma da 8900. Para calcular el promedio, aquí aparece el símbolo de promedio, yo tengo que agarrar ese total y dividirlo entre la ponderación final, que fue de 100. Y aquí me da que el promedio de Juan es de 89. Ahora tengo que responder el ejercicio. ¿Cuántos aprobados hay? Hay un aprobado. ¿Por qué hay un aprobado? Porque el contexto de la pregunta dice que cuando la nota es superior a 70 está aprobado. ¿Quién fue el aprobado? Juan. Ana no fue la aprobada porque a Ana le faltaron 6 puntos para pasar. Como hay que ordenarlo de menor a mayor, aquí el orden sería Ana y Juan. Si las notas hubieran dado al revés, por ejemplo, que Juan se sacó el 64 y Ana el 89, el orden hubiera quedado Juan y Ana, pero no es el caso, ¿verdad? Entonces vean que esto que está con rojo es ya la respuesta final, ¿verdad? Que por esto me gano algunos puntos en el examen, por escribir eso que está con rojo, porque si solo escribo el 64 y solo escribo el 89, pues hace falta decir cuántos aprobados y cuál era el orden. Perdía como 2 puntos. Ok, vean que cuando es una media aritmética, cuando tienen pesos diferentes, una ponderación diferente, se le da el mismo tratamiento como si fuera una media aritmética en una distribución de frecuencias. Ok. Finalizando, viene un grupo de preguntas, la 12, 13 y 14, que dice que hay que considerar el siguiente contexto. La siguiente recopilación de información corresponde a una tarea aplicada en el área de estudios sociales a 3 grupos de 10º año. Y ahora lo que aparece es una representación gráfica, un gráfico de barras. Veo que en el eje horizontal vienen las calificaciones de 1 a 10 y en el eje vertical las cantidades. Y veo que las barras pues
tienen diferentes alturas. De acuerdo con la información anterior, conteste. Vamos a ver qué dice la pregunta número 12. La pregunta número 12 dice, ¿cuál es el valor del cuartil 3 de los datos? Bueno, aquí aparece un poquito más pequeñito el gráfico. La recomendación para hacer este tipo de ejercicios, a mi gusto, a mi criterio, es convertir la información de esta gráfica o de este gráfico de barras en una distribución de frecuencias. Por acá la hago, la distribución de frecuencias. La primera columna evidentemente van a ser las calificaciones y la segunda la frecuencia. Cuando yo hablo de frecuencia es pues la cantidad de estudiantes. Y voy completándola. La primera calificación es un 1. Y ese 1, ¿cuántas personas tuvieron un 1? Aquí yo veo el gráfico. 2 personas tuvieron. La segunda calificación es un 2. ¿Cuántas personas tuvieron calificación 2? 4. La tercera calificación tuvo una cantidad de 14 estudiantes o 14 personas. La calificación 4 veo que quedó entre 2, entre el 8 y el 10, porque aquí va de 2 en 2, ¿verdad? 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, dice, ya quedó el 9. La quinta calificación tuvo 4 personas. La sexta calificación tuvo 18. La séptima calificación tuvo 10, la calificación de 7, ¿verdad? La calificación de 8 tuvo 18 personas. La calificación 9 en esa tarea tuvo 8 personas. Y finalmente la calificación 10 de la tarea tuvo 12 personas. Necesito saber el total. ¿Cómo hago para encontrar el total? Pues sumo todos esos datos. Cuando yo sumo 2 más 4 más 14 más, hasta el último 12, me doy cuenta que fueron 99 estudiantes a los que se les aplicó esa tarea de estudios sociales. Ahora sí, recuerdo que me están solicitando el cuartil 3 de los datos. Para determinar el cuartil 3 de los datos, tengo que ubicar las posiciones de los cuartiles. La posición del cuartil 2 es agarrar los 99 datos y dividirlos entre 2. ¿Dónde está el cuartil 2? Está entre la posición 49 y la posición 50. ¿Cómo hago para determinar en qué posición está el cuartil 1? Pues agarro este resultado de 49,50 y lo divido entre 2. Y eso me da 24,75. ¿Qué quiere decir eso? Que el cuartil 1 está entre la posición 24 y la posición 25. Y finalmente, si yo quiero saber en qué posición está el cuartil 3, agarro estos dos resultados y los sumo, como lo hicimos en el ejercicio anterior, que en este caso da 74,25. Para ser más exactos, el cuartil 3 está entre la posición 74 y la posición 75. Para determinar esas posiciones en esta distribución de frecuencias, me veo la necesidad de hacer una columna extra y comenzar a acumular los datos de las frecuencias para poder ubicar la posición que ando buscando. En este caso es de 74,25, o sea, 74 o 75. Comienzo con la primera frecuencia, que es 2, y voy sumando como en diagonal y acumulando. 2 más 4, 6. 6 más 14, 20. 20 más 9, 29. 29 más 4, 33. 33 más 18, 51. 51 más 10, 61. 61 más 18, 79. 79 más 8, 87. 87 más 12, 99. Sé que sumé bien acumuladamente porque llegué al mismo total. Ahora yo sé que el primer renglón va de la posición 1 y en este caso a la posición 2. El segundo renglón empezaría en la posición 3 porque el primer renglón llegó hasta la posición 2. Tengo que sumarle 1. De la posición 3 a la posición 6. Lo que significa que el siguiente renglón va de la posición 7 a la posición 20. Así, este otro va de la posición 21 a la posición 29
para que el quinto renglón vaya de la posición 30 a la 33, el siguiente de la 34 a la 51, el que le sigue de la 52 a la 61, de la 62 a la 79, de la 80 a la 87 y finalmente de la posición 88 a la posición 89. Ok. Ando buscando la posición 74 y 75. No queda de más que esté en este renglón, porque este renglón, como lo señala la flecha verde, va de la posición 6.2 a la posición 7.9. Evidentemente ahí está incluida la posición 74 y la posición 75. Quiere decir que el cuartil 3 no vale 18, es la categoría que representa, que en este caso está representando a la calificación de 8 en esa tarea. Entonces, nuestro cuartil 3 vale 8. Significa que el 75% de los estudiantes obtuvo un 8 o menos. La pregunta 13 nos solicita cuál es el valor de la moda de los datos. Viene otra vez porque el contexto hace referencia a ese gráfico de barras, que nosotros convertimos ese gráfico de barras en una distribución de frecuencia. Aquí viene completada y yo tengo que verificar cuál es la moda. Ya resolvimos uno anteriormente. La moda, cuando es una distribución de frecuencias, corresponde a la frecuencia más alta en esa segunda columna. Aquí cuando yo analizo esos números, 12, 8, 18, 10, 18, 4, 9, 14, 4 y 2, me doy cuenta que el valor más alto es 18, como lo señalan estos triángulos. Sin embargo, si yo analizo bien esa distribución de frecuencias, me doy cuenta que ese 18 no es el único valor más alto. Hay otro que lo repite. También lo repite aquí abajo. La moda no es 18, la moda es la categoría que se representa. En este caso, la categoría de 6 y la categoría de 8. ¿Cuántas modas particularmente tiene esta pregunta o esta distribución de datos? 2 modas, es bimodal. La moda en este caso no es 6 y no es 8, es 6 y 8. Tiene 2 modas. Esta pregunta, aprovechamos que habíamos hecho la distribución de frecuencias para responder el ejercicio 12, pero no hace falta, porque si yo veo el gráfico, puedo determinar cuál es la barra más alta. Y sí, no hay solo una barra más alta, hay 2 barras que empatan su altura. ¿Cuáles son esas 2 barras? La barra del 6 y la barra del 8. Por lo tanto, la moda es 6 y 8. Y no tendría que necesariamente hacer la distribución de frecuencias para determinar la moda. Puedo hacerlo directamente del gráfico. A diferencia del cuartil, que ahí sí necesitaba hacer esta distribución de frecuencias. Y ya la pregunta 14, para ir finalizando esta práctica de examen, me pide o solicita cuál es el promedio de las calificaciones de los estudiantes en esa tarea. Bueno, vamos a aprovechar que ya tenemos hecha esa distribución de frecuencias y vamos a obtener ese promedio. Que para obtener ese promedio nos vemos en la necesidad de hacer una columna extra a esa distribución de frecuencias y comenzar a hacer ciertas multiplicaciones. En este caso de 1 por 2. 1 por 2, 2. 2 por 4, 8. 3 por 14, 42. 4 por 9, 36. 5 por 4, 20. 6 por 18, 108. 7 por 10, 70. 8 por 18, 144. 9 por 8, 72. Y finalmente 10 por 12, 120. Cuando yo tengo esos resultados de esas multiplicaciones, lo que procede es sumarlos. Vean acá.
2 más 8 más 42 más 36 más 20 más 108 más 70 más 144 más 72 más 120. Esa sumatoria da 622. Ahora, para obtener el promedio, que es esta X con la rayita encima, lo que hago es una división de esa sumatoria entre la cantidad de datos, que en este caso la cantidad de datos es 99. Aquí aparece la división 622 entre 99. Y eso es aproximadamente 6,28. En promedio, los estudiantes, esos tres grupos de décimo año en la tarea de estudios sociales, obtuvieron de nota promedio 6,28. Esto es una práctica de examen. Esto, evidentemente, si tenemos una calculadora científica y le programamos la función estadística, lo hace. Entonces, bien recibido es como lo puedan resolver. Si con la calculadora científica y la función estadística, o lo hacemos así como está a mano.